Vamos a continuar nuestro estudio de cambio climático, analizando en este caso otros dos gases de efecto invernadero, el óxido nitroso y los CFC, de los que ya hablamos cuando vimos el problema de la capa de ozono. Vamos a arrancar con el óxido nitroso. El óxido nitroso, de fórmula N2O, es una sustancia cuya ocurrencia es tanto natural como sintética, pero cabe destacar que sus concentraciones en la atmósfera se han mantenido bastante estables hasta hace 300 años atrás. Hace 300 años atrás, a causa de acciones antrópicas, hemos empezado a aumentar la concentración de este gas en la atmósfera, en la troposfera principalmente, que actúa como un gas de efecto invernadero, tanto por fuerzas de tensión de enlace como de flexión angular que absorben en la parte del espectro infrarrojo. Si analizamos molécula a molécula la capacidad de absorber infrarrojo y de reemitirlo, el óxido nitroso es cientos de veces más poderoso que el dióxido de carbono en su acción como gas de efecto invernadero. Pero como su concentración es baja, su influencia no es tan alta como la de ese otro gas. ¿Cuáles son las fuentes naturales de óxido nitroso? El óxido nitroso se procede básicamente de modo natural de los océanos y de los suelos húmedos, de los suelos tropicales en general, porque está asociado a los fenómenos de nitrificación y de desnitrificación, básicamente de los suelos. Son procesos que posiblemente recuerden que estudiamos cuando analizamos el ciclo del nitrógeno. Son procesos naturales que permiten que el nitrógeno ingrese al ciclo de la vida mediante la absorción por parte de las plantas. ¿Por qué de modo natural son aportadores de óxido nitroso? Veamos, ¿qué pasaba en la nitrificación? La nitrificación era un fenómeno mediante el cual formas reducidas de nitrógeno, por ejemplo amonio o amoníaco, vamos a ponerlo acá, amoníaco o amonio, se oxidan en formas que ya son asimilables por las plantas como nitritos o nitratos. Nitritos o nitratos. Esta oxidación, si ocurre en sectores donde hay anaerobiosis, es decir, donde hay poca disponibilidad de oxígeno en condiciones anaerobias, como un intermediario entre la forma reducida y la forma oxidada, puedo obtener óxido nitroso. O sea, se puede generar óxido nitroso cuando yo tengo zonas donde hay nitrificación y hay poca cantidad de oxígeno. Esto es típico de suelos húmedos, de suelos tropicales, suelos cargados con humedad porque hay mucha lluvia, o también en los océanos. Por otro lado, en la desnitrificación, si recuerdan, era un fenómeno mediante el cual las formas oxidadas de nitrógeno, los nitritos y los nitratos, se reducían al máximo restaurando nitrógeno molecular al aire. O sea, esto permitía que el ciclo cierre. En la desnitrificación, entonces, que sería que la forma oxidada de nitrógeno pase a formar nitrógeno molecular, si este proceso de desnitrificación ocurre en condiciones aerobias, un estadio intermedio entre la forma oxidada y la forma completamente reducida también es el óxido nitroso. Entonces el óxido nitroso es un intermediario, tanto en los procesos de nitrificación como en los procesos de desnitrificación, pero en las condiciones de anaerobiosis y aerobiosis. De los dos, este es el más importante. Esto es natural, esto ocurre de modo natural en las selvas, en los bosques y en los océanos. Es un aporte natural de óxido nitroso a nuestra atmósfera. O sea que es un gas de efecto invernadero natural. Pero ¿qué ocurre? El ser humano, mediante la revolución verde, cuando ha empezado a elaborar fertilizantes para recuperar los suelos que había agotado, estos fertilizantes eran en general derivados de amonio o amoníaco o derivados de nitratos. Al enriquecer suelos y regar suelos en abundancia, genera estas condiciones en muchos más sectores del planeta que en las zonas húmedas, y esto ha inyectado un montón de óxido nitroso en la atmósfera. Mucho, o sea, de hecho, casi que se ha duplicado la cantidad de óxido nitroso que hay con respecto a 3 siglos atrás. Se creía también que el óxido nitroso podía provenir de la quema de combustibles fósiles,
por reacción entre el nitrógeno molecular del aire y el oxígeno molecular del aire. Eso está demostrado que no es así, pero sí es verdad que se puede liberar óxido nitroso por la quema de combustibles fósiles o de combustibles que contengan en su estructura nitrógeno. ¿Quiénes son los combustibles que pueden tener estas características? Bueno, el combustible más impuro de todos, que es el carbón, la quema de carbón libera óxido nitroso, no así la de nafta o petróleo o gas. También libera grandes cantidades de óxido nitroso la quema de biomasa. ¿Qué es biomasa? Bueno, ya lo hemos visto el año pasado, pero biomasa es un modo elegante de decir leña, madera, materia orgánica que está en combustión. Puede ser, por ejemplo, la combustión controlada de un vertedero municipal o de la quema de residuos orgánicos cuando un municipio quiere minimizar el volumen de residuos orgánicos. Eso libera óxido nitroso. Los residuos orgánicos tirados en vertederos a cielo abierto también liberan óxido nitroso porque empieza a haber procesos de nitrificación y desnitrificación. Pensemos que la materia orgánica tiene proteínas y las proteínas están formadas por nitrógeno, por mucho nitrógeno. Los incendios forestales, que de hecho en nuestro país estamos teniendo muchos en este momento y suelen ser mucho más abundantes en verano, también liberan enormes cantidades de óxido nitroso al ambiente. Bueno, esto en lo que respecta al óxido nitroso. Una cosa también relevante, no tenemos sumideros. No hay sumideros naturales de óxido nitroso, a diferencia de lo que pasaba con el metano y con el dióxido de carbono. Al no haber sumideros, lo que inyectemos a la atmósfera queda en la troposfera hasta que llega a la estratosfera y ahí se rompe por la radiación ultravioleta, liberando nitrógeno y oxígeno como radical libre. El otro gas de efecto invernadero que quería comentar en este video son los CFC, que en realidad es una familia de sustancias, que ya la vimos cuando hablamos del problema de la capa de ozono. Los CFC, a diferencia del óxido nitroso, son sustancias completamente sintéticas. No existen en la naturaleza, o sea, existen ahora, pero no existían antes de la intervención humana. Son sustancias creadas por el ser humano que se fabrican a través de la industria petroquímica, son derivados de hidrocarburos. Básicamente son cadenas de carbono unidas a flúor y a cloro. De hecho, los átomos de flúor y cloro combinados con carbono generan vibraciones por tensión de enlace y por fricción angular que generan siempre gases de efecto invernadero poderosos. Son de los más poderosos que hay. De todos los que vimos, las sustancias con mayor capacidad de absorción de radiación infrarroja y de remisión son los CFC. Miles de veces más que el dióxido de carbono. Pero, a diferencia del dióxido de carbono, su concentración es extremadamente baja en la troposfera y de hecho, a través del protocolo de Montreal, cada vez es más baja, con lo cual, si bien su poder de generar cambio climático es altísimo, su participación en este fenómeno es relativamente baja. También tienen la característica de que no solamente son sustancias que generan el incremento del efecto invernadero, o sea, el cambio climático, sino que son las sustancias activas que generan la depresión de la capa de ozono, o sea, que destruyen la capa de ozono, con lo cual tienen un doble efecto. Por un lado, en la troposfera, aumentar la temperatura, y por otro lado, en la estratosfera, bajar la temperatura y favorecer los fenómenos de destrucción de ozono. Vean el video un par de veces, cualquier duda que tengan la pueden hacer en la caja de comentarios o de modo público en la plataforma y estudiar.